Puede tener toda la buena intención de conocer al Dios verdadero a través de la religión. Pero la Biblia nos enseña que la religión solo nos hace ser prosélitos, no de Cristo, sino de una denominación. En los tiempos de Jesús no habían las denominaciones como hoy en día. No habían presbiterianos, no habían bautistas, arminianos, pentecostales, pero habían sectas religiosas. Los saduceos, los fariseos, los nazarenos. Habían muchas sectas. Algunos bautizaban, todos predicaban. Unos eran más moralistas unos que otros. Estaban los ascetistas. Pero yo quiero que en esta mañana meditemos en algo totalmente diferente. Porque cuando pensemos en salvación, vamos a tener que considerar en algo que la misma Escritura nos hace considerar. Y quisiera que abrieran la palabra de Dios en Efesios 2:9. Recuerden que Efesios, desde que arranca en el capítulo 1, nos presenta el plan de salvación de Dios. Y en el capítulo 2 ya ve la iglesia reunida, no en torno a una religión, sino en torno al obrar y al amor de Dios. Comienza de una manera muy clara y le hace recordar a la iglesia que todos los que están en la iglesia y han nacido de nuevo, porque hay personas que pueden estar en la iglesia y siguen en la otra condición, le dice: ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, ya marquen Efesios 2:19 y ya les digo por qué estamos ahí. Pero cuando nosotros encontramos algo que es importante para nosotros, que es esta carta de Efesios, dice que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales andabas en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que están fuera de la iglesia, fuera de la salvación, fuera del obrar de Dios, son hijos y tienen un padre. ¿Quién es el padre de ellos? Acá le podemos preguntar a la Escritura. Versículo 3 nos puede responder: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense que hay acá un tipo de familia. Y este tipo de familia son hijos y tienen un padre, y no es Dios y no son los que están dentro de la iglesia, y es algo que nosotros tenemos que meditar. Efesios 2:19 nos hace recordar: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos del reino, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Capítulo 2 de Efesios nos presenta dos tipos de familia. En una están interesados de todos los deseos de la carne. Y según Gálatas, la lucha del verdadero cristiano no es contra el cónyuge, no es contra los hijos, no es contra el pastor, no es contra el consistorio de una iglesia. Es contra los deseos de su carne. Y queridos hermanos, es una pelea que tenemos todos nosotros, porque queremos hacer nuestra voluntad, solo que la carne de cada quien le placen cosas diferentes. Unos están llenos de egoísmo, otros de envidia,
otros de deseos carnales, de todo tipo, pero siguen siendo deseos de la carne, porque la carne quiere buscar en el mundo lo que solo Dios puede dar. Y esto es muy interesante, queridos hermanos. Efesios 2:19 dice que no somos extranjeros. ¿Qué quiere decir? Que tampoco somos advenedizos, sino conciudadanos con los santos. Y esto es algo importante. El verdadero cristiano quiere andar con cristianos de verdad. Yo quiero que se graben eso en su corazón. Acá Pablo, en el capítulo 4 de Colosenses, nos ha presentado un equipo de trabajo maravilloso que él se deleita. Él dice, venga, ¿quieren saber quiénes son realmente mis amigos? ¿Quieren ustedes saber realmente con quiénes comparto, quiénes saben de mi vida? Y yo les aseguro que no hay ningún impío entre sus filas, por lo menos no conscientemente para él. ¿Quién es el confidente de Pablo? ¿Quiénes son aquellos con los que comparte su almuerzo, su comida, también sus sufrimientos? Acá nos menciona uno: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Usted tiene un Tíquico en quien confiar? ¿O es algún pagano que le sabe toda la vida? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Acá también cita a Onésimo, amado y fiel hermano, y es uno de vosotros. Es hermano para Pablo y es hermano para toda la iglesia. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Jesús el justo. Epafras, el cual es uno de nosotros y consiervo en el Señor. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, la iglesia que está en su casa. Queridos hermanos, la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Y acá dice en Efesios 2:19 que no somos extranjeros para Dios, no somos advenedizos, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Cómo Dios nos ve? Como su familia. Lo curioso es que con quién celebras tus navidades, con quién celebras tus festividades, con quiénes celebrarán los grados de tus hijos, porque a veces estamos tan preocupados de esta vida mortal y mundana que perdemos la perspectiva. Hay otro versículo muy importante, queridos hermanos, que nos va a hacer el mismo énfasis. Gálatas capítulo 6. Está antes de Efesios. Versículo 10. Todos tenemos la oportunidad de hacer el bien. ¿Saben qué dice la Escritura? Que hay que dar prioridad. En el mundo, las personas saben a quién hacen el bien, de quién van a sacar ventaja. Es algo que nosotros debemos meditar. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿A quién le hacemos el bien? Ahora, cuando estamos pensando hacer el bien, es que damos una dádiva, damos una ofrenda, damos un regalo, ayudamos, asistimos, socorremos. Eso es hacerle el bien a alguien. ¿Quién no necesita que lo ayuden? Según Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia. No está diciendo que solo a los de la fe. Pero si tenemos una prioridad, prioricemos. Yo tengo un puesto de trabajo. ¿A quién voy a buscar? A un hermano en la fe. No a un primo, amigo, hermano o alguien conveniente a mi corazón.
Queridos hermanos, los que me conocen aquí, yo busco que me regalen cosas. Y esas cosas que me las regalan a mí, yo las regalo a las personas. Si yo voy a dejar de usar cosas, se los regalo a los hermanos de la fe. Si tengo tiempo para compartir, pasar, ¿con quién lo comparto? Con los hermanos de la fe. ¿Por qué? Porque acá hay un principio, son mi familia. La Biblia hace un énfasis en un aspecto ontológico. ¿Saben qué estudia la ontología? Los aspectos del ser. Ontología, no es odontología. Son dos cosas diferentes. La ontología estudia los aspectos del ser. El ser humano tiene una necesidad de compartir. Necesitamos una familia. Necesitamos en alguien en quien confiar, en quien llorar. En alguien que yo sepa que si voy a derramar mi corazón, después no va a sacar el puñal y me va a traicionar. Y eso es muy importante. Necesitamos a alguien que me sostenga cuando esté mal. Y alguien cuando esté demasiado feliz, tampoco me pierda. Porque a veces eso nos pasa. Nos empieza a ir muy bien en el trabajo, en la economía, y entonces pierdo el rumbo. Y cuando perdemos el rumbo, perdemos el enfoque de dar la gloria a nuestro Dios. Porque la Escritura dice que el principio del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él siempre. Amados hermanos, la Biblia hace un énfasis ontológico. ¿Qué somos? ¿Para qué somos? ¿Por qué estamos aquí? Y en un segundo punto, en un aspecto relacional. Dios no nos llamó para salvarnos de manera individual. La gran mayoría del mundo y mucha gente que lo alcanzó todo porque el suicidio es una opción. Uno preguntara a las personas que últimamente se han suicidado y son famosas. Tenían gloria, tenían dinero, tenían aceptación, podían comprar lo que querían. Y un día nos dicen, el actor fulano de tal se suicidó. Y uno dice, ¿qué pasó? Porque hay un vacío tan grande en su ser que solo lo puede llenar Dios. Dios nos dio para que nosotros nos relacionemos y andemos con otros. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en Efesios 2:12: recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Las personas que están bajo la oscuridad se sienten solas. Ahora, no solamente se sienten solas, su realidad es estar solas. Y le voy a decir por qué. Porque todos los no cristianos son terriblemente egoístas. Son antropocéntricos. ¿Qué significa esa palabra? Que el centro de todo es Él. Entonces, no, yo soy tu amigo porque tú caminas conmigo, porque tú me soportas, porque tú me amas, porque tú me regalas, porque cuando te necesito estás ahí. ¿Cómo se llama la oración? Me quiero yo. Y solo yo y nada más que yo. Entonces, cuando tú te das cuenta, el mundo sin Cristo es un mundo egoísta, ambicioso y codicioso, porque quiere que su nombre es el que se dé a conocer. Él no piensa en ser generoso, en compartir, en dar. Él solo piensa en acumular, porque piensa que esa es su dignidad. Toda persona que está separada sin Cristo tiene un sentimiento de soledad y una realidad que lo más probable es: me quiero morir, no quiero vivir más. ¿Por qué? Porque nadie me quiere, todos me odian, soy un... Exactamente, y esa canción es realidad. Pero una persona que está en Cristo sabe que Cristo murió por él. Sabe que cuando se mira al espejo, Dios lo creó de esa manera. Sabe que es perfecto para su Dios.
Y cuando su Dios lo ve con misericordia, con amor. Y miren, no hay algo más hermoso que cuando uno la embarra, el papá, en vez de regañarlo, castigarlo, es que lo abrace, que lo invite a comer, que converse con él, que le diga: hijo, hija, ¿qué te pasó? Y ese es nuestro Dios, que siempre nos recibe una y otra vez, aunque nosotros nos comportamos neciamente. Filipenses 3:20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, la iglesia local es la manifestación de la familia de Dios, de la comunidad de Dios, que todos estamos esperando una misma realidad. Es que Cristo venga por nosotros. No estamos esperando la aceptación de nadie. Disculpen que voy a ser tal vez un poco egocéntrico en lo que voy a decir. No me importa lo que ustedes piensen de mí. Me importa lo que Dios piense de mí. Al no creyente, ¿qué le importa? Es al revés. No le importa lo que Dios piense de él, pero le importa lo que los hombres piensen de él. ¿Por qué? Porque el centro de su vida es él mismo. ¿Y cuánta tontería hay en esa postura? ¿Por qué razón? Porque el único que nos llamará a juicio es Dios, el que sabe todo lo que pensamos, hacemos, decimos, aún las cosas que maquinamos y que nunca nos sale. Por eso la persona sin Cristo está vacía, están solas. Somos parte de la familia de Dios. Y miren, a diferencia que en el mundo, cuando somos parte de una familia, es por nacimiento o por adopción. Para el cristiano es de las dos maneras. Porque sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, solos, en un mundo egoísta, donde las personas a veces no son conscientes que aman la muerte. Todo lo que hacen es para matar su mente, su corazón, sus sentimientos, su propio hogar lo están destruyendo. Sus propios negocios se están haciendo para traer maldición. Su propio trabajo es un sufrimiento. ¿Por qué? Porque una persona sin Cristo vive centrada en sí mismo, sola, llena de pensamientos de muerte. Pero aquel que está en Cristo es familia de Dios por nacimiento y por adopción. ¿Sí sabían eso? Jesús le dijo a Nicodemo que para ser miembro de la familia de Dios hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y Nicodemo decía: no veo, no escucho. No, bueno, no lo dijo así. Dijo: Señor, yo no lo entiendo, tengo que rezar al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Le dijo que no. ¿Por qué? Porque es necesario nacer del agua y del espíritu. Eso es nacer por medio de la fe. Y cuando Dios te permite nacer de nuevo, tú ves y tú escuchas. ¿A quién? A Dios. Al Dios de la Biblia, que no te viene a pedir una religión, te viene a pedir que vivas para Él todos los días de tu vida. Te da una familia porque Él te hizo nacer de nuevo y te adopta legalmente como hijo. Y eso es maravilloso. ¿Saben cuál es el título de la predicación? La iglesia, nuestra familia. Le voy a dar los 3 puntos para que los anoten. Para saludarnos, para compartir, para crecer. Son 3 cosas básicas que tenemos que hacer. ¿Qué pasa si el esposo se levanta y no saluda a la esposa? ¿Qué piensa la esposa? No me quiere. ¿Es en serio? ¿Qué pasa cuando el novio llega y no saluda a la novia? No me quiere. Es verdad, uno piensa eso.
Me siento solito, me siento solita. Pero fíjense que en la familia uno no solamente se saluda, ¿qué también hace? Compartimos. Eso es muy bonito. Cuando tú recibes a tu familia, si tú estás comiendo arroz con huevo, tú tranquilamente puedes sacar de tu plato, le sacas al otro, cómete un bocado. No lo haces con un extraño. Con lo que sientes que es tu familia, tú dices, venga, aunque sea tengo, no sé, unos frijoles y un huevo frito. Y uno lo comparte, ¿o no? Con toda tranquilidad. Pero con el que no es tu familia, ¿tú qué sientes? Escondamos todos, llegó el jefe. O bajemos y se sacuden y se ponen bonitos. Llegó un extraño. ¿Y saben qué es lo que más hermoso de la familia? En la familia se crece en el carácter, se crece en número. Uno cuando tiene hijos está esperando que los hijos crezcan. Entonces, ¿cuál es el título? La iglesia, nuestra familia. Punto 1, para saludarnos. Miren lo interesante que Colosenses capítulo 4, versículo 15 dice. Pablo está escribiendo a la iglesia, dice, saludad a los hermanos que están en Laodicea. ¿Él conocía la iglesia de los laodicenses? No, pero era una iglesia vecina de Colosas. Y es natural que entre los que son familia nos visitemos y estamos cercanos, nos conozcamos. En la iglesia local pasa. Nosotros los que estamos cerca de la iglesia local, permanentemente eso parecemos uña y mugre. Bueno, yo soy la uña, o a veces la mugre, pero somos uña y mugre. Pero no porque a veces nos obliguemos a eso, sino porque cuando estamos en un mismo lugar, pasamos, nos visitamos. A veces yo estoy caminando en la calle y me encuentro con fulano, con mengano, y me siento feliz de verlos. Y eso es hermoso. Y algo que nosotros tenemos que considerar es lo que acá Pablo está describiendo. Dice, saluda a los hermanos que están en Laodicea. Ahora, Laodicea era una ciudad donde habían muchos creyentes. Y dice a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y esto me parece hermoso porque desde los tiempos apostólicos, la iglesia no es el edificio. La iglesia somos las personas. ¿Y con quién más crecemos? Sino con aquellos que son diferentes a nosotros. Algunos más fáciles, otros son más difíciles. Pero nosotros crecemos. La Escritura nos muestra, mis queridos hermanos, que saludar es más que una cortesía. Es una forma de bendecir, de afirmar, de reconocer al otro como parte de mí. ¿Se han dado cuenta que ustedes van por la calle, van a ir a comprar el pan? Ustedes no salen, hola, hola, ¿qué tal? Buen día. No hacen eso. ¿Por qué? Porque la gente diría, está loca. Bueno, en los pueblos sí es diferente, ¿no? Uno camina en los pueblos, yo aprendí eso acá en Colombia. Uno está caminando por un pueblo y pasa el anciano, la anciana, el señor, buen día, y uno, buen día. ¿Quién será? No lo sé. No sé si me saludan para ver a quién me parezco y de dónde vengo y a dónde voy. Pero acá en la ciudad eso no pasa. ¿Dónde sí pasa? En la iglesia, queridos hermanos. Es un mandato de hecho de Dios. Romanos 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Hay un principio en la Escritura, que los hijos de Dios tienen una relación vertical con Dios, individual, pero a su vez colectiva, que nos emociona, nos alegra. No somos como en esos lugares ritualistas que llegamos para la prédica o para el sermón y luego chao pescado. Y mucho menos salimos de la iglesia a tomarnos 1 o 2 cervezas. Porque eso es, y menos un petaco. Queridos hermanos,
Pablo escribiendo a los romanos le dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. La palabra ósculo, ¿la conocen? Beso, un beso santo. O sea, no es un beso apasionado, es un beso de amor, de hermandad, de amistad. No es ese beso hipócrita donde, hola, ¿sí? En el aire. Es que el afecto se tiene que demostrar con acciones. Aquí el saludo está vinculado a la santidad, a la comunión entre la iglesia, entre los que nos llamamos hijos de Dios, hermanos en la fe. Mateo 5:47 dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Jesús llama a extender el saludo incluso a los que no son cercanos como expresión de un amor radical del reino. Y esto es muy importante, mis amados hermanos. Nosotros saludamos hacia los de afuera para hacer vínculos de amor, de amistad, para tener la oportunidad de compartirles de por qué estamos gozosos, de por qué estamos alegres, de por qué andamos en paz, a pesar de todas las circunstancias que hay en esta vida. Y tercera de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Queridos hermanos, los hijos de Dios somos saludables. Ahora, no estoy hablando de tener salud, estoy hablando de que somos personas que sabemos saludar. Y miren que es interesante, porque ¿quiénes somos los que damos el ejemplo en el saludo? Los mayores. En el caso de la iglesia, los pastores, los ancianos, los diáconos deberían ser los más saludables. Ahora, no estoy refiriéndome a salud, sino a poder saludar, relacionarnos como los hermanos. Alguna vez alguien me dijo, no, pero es que en la iglesia esos muchachos son tan difíciles, se sientan, sacan el celular y ni saludan. Esos parecen animalitos del monte. ¿Sí se han dado cuenta? Usted cuando llega al monte, usted escucha ruidos, porque todos los animalitos cuando escuchan venir a la gente, ¿qué hacen? Se dispersan para sus huecos. De hecho, una persona poco afectuosa, ¿cómo le dicen? Oye, esa es montuna. Pero el Hijo de Dios, ¿cómo es? Afable. El Hijo de Dios, ¿cómo es? Saludable, cortés, diligente. Queridos hermanos, Pablo dice claramente, saluda a toda una iglesia en una ciudad de la Odisea, a Ninfas, a los que están en su casa, porque allá hay una iglesia. La razón del por qué saludar, mis amados hermanos, porque el amor de Cristo está en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo distinción de personas, no hizo acepción de personas. Saludó a los publicanos, saludó a los fariseos, saludó a los soldados romanos, saludó aún a aquellos que no los querían. ¿Por qué saludamos? Para reflejar el amor de Cristo, porque al saludar reconocemos que la dignidad de la imagen de Dios está en otro, y porque el saludo hace algo extraordinario, fortalece la unidad. Y algo que nosotros a veces olvidamos, transmite amor, transmite bendición. Queridos hermanos, no esperemos al día que veamos al ser querido en un ataúd para llorar, gritar y decir, era buena persona. Los muertos ya no escuchan. Los muertos están. Y como les dije hace un instante, el purgatorio no existe. Es una mentira. La Biblia dice que el muerto, su cuerpo vuelve al polvo y el alma vuelve a Dios. Está durmiendo con Dios. Para que en el día de la resurrección, si ha creído en vida en Cristo Jesús, estará
en el paraíso. Y si ha rechazado a Cristo y ha rechazado su iglesia, irá a la condenación, al infierno a arder por toda su vida. Esa es la seriedad de la vida mortal. Proverbios 12:25 dice: la angustia causa tristeza, pero una palabra amable te trae alegría. ¿Qué significa eso? Si usted se acerca a alguien triste, lo abraza, lo saluda, lo más probable es que va a cobrar ánimo. ¿Y por qué debemos saludar también? Porque es un testimonio al mundo que Cristo está en nosotros. Algo que es muy importante que nosotros tenemos que considerar, que Dios puso la iglesia local para poder distinguir entre la familia de Dios y la familia de los que no son hijos de Dios. Facilita su casa para las reuniones de la iglesia. Cada cristiano está contento de recibir a sus hermanos. El no hacerlo traerá consecuencias pecaminosas a nuestra vida. Una persona que no sabe saludar, que no sabe expresar sus emociones, es una persona fría, desapegada, displicente. Y no es una virtud. Y no es una forma de ser de un cristiano. Porque la Biblia dice: amaos los unos a los otros, como Cristo os amó. ¿Y qué hizo Cristo? Descendió del cielo, vino y estuvo entre nosotros. Y eso fue maravilloso. Él estuvo en la casa de cada uno de los creyentes en ese momento. Él no esperaba invitación. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Zaqueo: Zaqueo, desciende de ese árbol, apúrese, ya es necesario que yo pose en tu casa? Y no era para hacer desorden. ¿Para qué fue? Para expresar que la salvación había llegado a su vida. Eso es tan maravilloso. Una persona que no sabe saludar no solamente es una persona fría, desapegada, displicente, es una persona indiferente al obrar de Dios. Causa división. ¿Usted cómo se siente cuando llega y ni siquiera te saludan? Uno dice: ¿está bravo conmigo? ¿Sí? Queridos hermanos, la fragmentación, la división, solo es manifestación del egoísmo y la falta de perdón en el corazón. Es un antitestimonio de que yo soy cristiano, porque el cristiano es afable, porque él sabe que siendo lo que es, Cristo le dijo: tus pecados son perdonados. Y a que no les pasa que cuando están molestos con alguien se les arruga el corazón cuando lo ven. Y si lo ven a la distancia, ¿qué le provoca a uno? Uno está caminando y lo ve y queda así. Y no sabe si salir para acá, para allá, o si me desaparezco. Hay otros que sacan el celular y pasan. No te vi, no te saludo. Si es así, hay que arrepentirnos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque eso es pecado. Gálatas 5:19 nos dice que una persona que no tiene relación con los hijos de Dios es una persona egoísta, una persona que le gusta discutir, una persona que le gusta traer división, es una persona que es envidiosa. Y esos pecados que acabo de nombrar están dentro de la lista de otros pecados más horribles que la Biblia llama, que son los deseos de la carne. Están en Gálatas capítulo 5. Todo el mundo conoce la conducta de los que desobedecen, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Dice una: son infieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, tienen muchos vicios, tienen malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican brujería, odian a los demás,
Se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y otras cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no forman parte del reino de Dios. Oigan, qué importante es saludar, porque quien saluda lo guía el Espíritu Santo. El mismo capítulo, versículo 22 dice, en cambio en el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. ¿Qué motivo tengo yo para no perdonar los pecados de los demás? Si Cristo me perdonó todas mis barbaridades, por eso yo soy saludable. Si usted en su barrio es de los que no se conoce a nadie, no se saluda con nadie, ¿cuándo va a compartir de Cristo? ¿A quién? Yo he escuchado, ¿no? Ahí viene el vecino o la vecina rara. ¿Y por qué es raro? No saluda. Eso es raro, ¿sí o no? Extraño, es antisocial. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. ¿Quién quiere morirse así? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si me voy con Cristo, pero yo no puedo decirle, me quiero morir, me voy a matar hoy. Dice, nos hace ser pacientes y amables. Esa palabra me parece tan bonito. Ser tan amables como un pedacito de miel pura. Si han visto cómo es la miel, uno desea echarle un dedito, se chupa todos los 5 deditos. Amables, o sea, que seas fácil de amar, fácil de disfrutar y tratar bien a los demás. Oiga, esto es Biblia. Usted piensa que ser cristiano es, ay, no, es que yo voy al culto, doy mi diezmo. Pero tú eres conforme al Espíritu Santo. Tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Lo que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en la cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. El saludo en la iglesia muestra amor, compañerismo, ánimo. De hecho, en nuestra iglesia, en el culto, ¿qué hacemos? Saludarnos como parte de la adoración a Dios. Y qué maravilloso es entenderlo. Y llegar a culto a la hora de que, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Y saludas a todos. Miren, en la iglesia no hay distinción ni de títulos, ni de color de piel, ni de edad. Si es hombre, si es mujer, aquí todos nos saludamos. Y eso es un momento en que uno sale como recargado. Yo no sé por qué en la predicación se duermen, pero el saludo entonces en la iglesia, ¿qué muestra? Amor, compañerismo y ánimo. 2 Corintios 13:12. Saludaos unos a otros con beso santo. Todos los santos saludan. En el contexto de la iglesia, queridos hermanos, el saludo es una herramienta poderosa para la santidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que declinar a mis prejuicios. ¿Qué pasa con el que no me cae bien y llegó a la iglesia? A ese el próximo domingo vas, lo buscas y lo saludas, lo abrazas. Y si te has peleado, o sea, ustedes se imaginan, llega el matrimonio, pastor, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Y a la hora del saludo, te saludas con todo menos con tu cónyuge. Eso sí sería raro. Amados hermanos, la santidad provoca sanación en el corazón. Los creyentes manifestamos
que las relaciones rotas por el pecado pueden ser restauradas con el amor, con la misericordia. Enseñar a saludar con esa intención, mirando a los ojos, diciendo, Dios te bendiga, es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque a veces uno se siente en el sentido punitivo. Uno hace las cosas mal y uno que dice, no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiero mirar a nadie a los ojos. No quiero ni que me saluden. Entonces, la iglesia, nuestra familia, para saludarnos. Y miren lo importante, quien no saluda es una persona que solo está pensando en sí misma, está ensimismada, es egoísta, una persona que no quiere manifestar a Cristo. Es un antitestimonio del creyente. Entonces, ¿cuál es el título de la predicación? La iglesia, nuestra familia. Eso es maravilloso. Y por ellos, a ellos son los que saludamos. Y somos un testimonio de Cristo. Segundo punto, para compartir. Ustedes se han dado cuenta que Dios a todos nos ha dado dones, talentos y habilidades diferentes. Y a todos nos ha dado condiciones diferentes. Y es muy interesante eso. En las 12 tribus de Israel, 11 tribus recibieron el repartimiento de toda la tierra prometida. Y hubo una tribu que no recibió nada. No recibió nada y lo recibió todo. Eso es maravilloso, porque Dios quiere enseñar a sus hijos, a su familia, a aquellos que amó por misericordia, algo muy importante que tenemos que compartir. Porque todo lo que nosotros tenemos no es de nosotros, es de Dios. Y nosotros solo somos administradores, no solamente de su gracia, sino de lo que es suyo. Esta vida, mi vida, no es mi vida. ¿De quién es? De Dios. ¿Cómo lo sabemos? Él me da la hora de nacer y me da la hora de morir. Y en el tiempo yo tengo que administrarla para Dios. Y eso es muy importante. Lo primero que hacemos al compartir es compartir nosotros mismos. Ser testimonio a los demás. Convencer a los demás. Miren, queridos hermanos, al compartir sanamos el corazón. Al compartir, compartimos lo más precioso que es para el ser humano. ¿Saben cómo se llama? Tiempo. El tiempo es lo más valioso que el dinero. Si Dios te quita la vida, te quita ese tiempo que tienes en esta vida, todo lo que tú has conseguido, ¿para quién será? La Escritura nos llama repetidamente a compartir como parte de nuestra identidad de ser familia de Dios, hijos de Dios. Dime con quién compartes y yo te diré a qué familia perteneces. ¿Con quiénes compartes casi todo lo que tú tienes? Tu tiempo, tu dinero, tus emociones, tus alegrías, tus tristezas. Hebreos 13:16. Y hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Compartir es una abnegación que agrada a Dios. Desprendernos de lo que creemos que es nuestro dar a otros con alegría. Hechos 2:44-45. Los primeros creyentes que fueron convocados por los discípulos de Cristo manifiestan lo siguiente: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y los repartían todos según la necesidad de cada uno. No era por codicia, no era por afán. ¿Qué necesitas? Y si yo lo tengo, yo lo comparto. Yo te lo doy. Nunca Dios nos dio para amasar fortunas, para aglomerar fortunas. Nos dio para poder
compartir, para poder dar. La iglesia apostólica vivía en un compartir como estilo de vida. ¿Se has pensado de esa manera? Primera de Timoteo 6:18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos con facilidad, que con facilidad comuniquen. Un principio que tiene el Hijo de Dios, que Dios determinó en su palabra, es que el Hijo de Dios no es mendigo. ¿Saben qué es un mendigo? Alguien que a todas las reuniones que llega, es que no tengo. Si a ti tú llegas y todo te lo dan, donde sea, ¿cómo eres conocido? Como el goterero. ¿Qué sinónimos a goterero hay en esta hermosa Colombia? ¿Ah? El pedigüeño. En mi tierra lo que dicen sobre ellos no lo puedo decir porque acá es una grosería. Pero es más fresco que una lechuga. Es un sinvergüenza. Queridos hermanos, la Iglesia Apostólica nos enseñó que nosotros vivimos para compartir. Que cuando tú tienes una iglesia, tú puedes ver la generosidad de Dios. ¿Saben qué significa generosidad? Largueza, magnificencia, esplendidez. Y es algo que nosotros tenemos que meditar porque es un estilo de vida dentro de la iglesia. Muchas iglesias, queridos hermanos, en los tiempos de los apóstoles, no solamente veían por los apóstoles, se preocupaban por los santos que estaban pobres. Es un principio de vida. Si alguien pasa una desgracia en la iglesia, nosotros lo hemos hecho con personas que han pasado momentos de estar sin trabajo y se les ha ofrendado con generosidad. Se hace un mercado, se les asiste, se les colabora. La palabra de Dios dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Y 1 Tesalonicenses 5:27 dice: os encargo encarecidamente por el Señor que esta carta sea leída con todos los santos hermanos. Algo que aprendemos de Pablo es que él dice que algo que tenemos que aprender a compartir es la palabra de Dios. Y Pablo, aunque no lo diga en esta carta, lo expresa cuando dice en Romanos capítulo 1. ¿Sí saben dónde está Romanos? En su Biblia. Versículo 16 y 17 dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Algo que es importante es que la palabra de Dios sana. Queridos hermanos, hace 50 años no existían consejeros, no existían consultorios de psicología, no existían ningún tipo de terapias. ¿Saben quiénes eran los terapistas por más de 2000 años? Los pastores. ¿Y con qué aconsejaban, pastoreaban, restauraban, salvaban? Con la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Queridos hermanos, ¿por qué compartir? ¿Por qué ser generosos? Y la primera opción que tenemos para mirar es aquel que te lo ha dado todo. Porque hay personas que pueden tener dinero en su cartera, pero tú puedes compartir tu amor hacia esa persona, porque el amor no hay dónde compartirlo, dónde comprarlo. Yo no puedo llegar a la droguería y decir: me regala una porción de amor, de abrazos, de besos, de aceptación, de alegría. Cuando tú llegas a la iglesia, tú eres aceptado por lo que Cristo ha hecho en ti, y no por tu apariencia, no por tu estado económico, no porque seas hermoso o hermosa.
sino porque eres familia de Dios. Dios es generoso y fuimos creados a su imagen conforme a su semejanza. ¿Por qué debemos compartir? Porque así la iglesia se fortalece, crea vínculos, sana heridas, promueve equidad, justicia, alivia las circunstancias y nos da una perspectiva de eternidad. Nuestro Señor Jesús dijo que nosotros tenemos que aprender a dar. Nunca en la Escritura dice aprendemos a pedir. Un corazón generoso es un corazón feliz. Un corazón que dice Dios me ha sostenido, Dios me ha dado. Porque es una forma también de justicia. Fíjense que todo lo que se da en la iglesia no es una cuota obligada para todos. Es un diezmo. O sea, ¿qué quiere decir? Es porcentual. Si Dios te da 10, tú das un porcentaje de esos 10. Si Él te da 20, tú das un porcentaje de esos 20. Porque eso es justicia. Lo que yo les decía, de 12 tribus de Israel hubo una tribu que no recibió nada. ¿Por qué razón? Porque a su vez lo recibió todo. Porque 11 tribus diezmaban para su sostenimiento. Y la tribu de Leví, de lo que recibía también diezmaba. Pero eso también llevaba una bendición doble para ellos. Al final, ellos no recibían el 100%. ¿Saben cuánto recibían? El 110%. Y si al pueblo le iba bien, ¿a quién le iba bien? A los levitas. Si a ustedes les va bien, le va bien a la iglesia. No es para enriquecerse. Algo que es curioso, que los impuestos existen desde que existió el gobierno de Dios. El pueblo daba su diezmo al templo, pero también pagaba impuestos al gobierno. ¿Para qué? Para poder defender las ciudades, con soldados, con militares. Y también se daba un impuesto para sostener a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, cosa que no había menesterosos en el pueblo de Israel. Aún se sostenía a los extranjeros y a los peregrinos. Y sobre eso había una ley: no lo coseches todo. La gran mayoría de las personas ricas, cuando construían sus haciendas, sus casas, tenían un cuarto apartado para un sacerdote o un levita que vaya a llegar por si acaso y bendiga su casa. Queridos hermanos, la iglesia, nuestra familia, llamados a compartir, es para compartir. Proverbios 19:7 dice: préstale al pobre, es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. Mateo 10:42. ¿Sí sabían que existía ese versículo? Porque nosotros le prestamos al que nos conviene, pero al pobre, ¿y qué tal si no me devuelve? Pero la idea no es prestarle. La idea es saber que si yo ayudo al necesitado, el que me paga es Dios. Porque mi padre es tu padre. Y hoy yo te ayudo, tal vez mañana me tendrás que ayudar tú a mí. Mateo 10:42. Y cualquiera que como discípulo y cualquiera que como discípulo debe. Y cualquiera que vea uno de esos pequeños Sí. un vaso de agua. Sí, es que acá está en otra versión, pero dice que de beber. Ahora sí, ya le entendí. Los ojitos me nublan. Dice: cualquiera que como discípulo debe beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su
recompensa. Mateo 25:40, respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciereis. Lucas 6:38, dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciará en vuestro regazo, porque con la medida con que medís se os volverá a medir. Dios nos bendice para compartir con los hermanos en la fe. en la iglesia, en la fe, porque son familia de Dios. Queridos hermanos, el dar, el compartir, no solo, miren, hemos dicho, damos porque Dios es generoso, damos porque fortalece la iglesia, damos porque es hacer justicia, damos porque es una expresión de amor. Y damos con generosidad, con amplitud. Primera de Juan capítulo 3, 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Invertamos la oración. Si usted a los que ama son a los impíos por encima de los hijos de Dios, solo piensen que si yo, en vez de hacerle mercado a mi esposa, le hago mercado a la vecina, ¿habrá justicia en eso? ¿Habrá amor en eso? Es una traición contra Dios, una traición contra su ley y contra los votos que hice con mi esposa. Deuteronomio 15:7. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Ahora, ¿qué hay que asegurarnos? Que sea miembro de nuestra iglesia. Porque hay gente, y nosotros lo hemos vivido como iglesia, llega: pastores, que estamos pasando una necesidad, amigos, se están muriendo, te traen hojas, exámenes, y pasan ellos de iglesia en iglesia cada domingo. Al final del año sacan más de un salario, no trabajan, mienten y son sinvergüenzas. Pero usted sí, en su iglesia sí sabe quién está pasando una necesidad de verdad. Y acá es un mandato porque está en Deuteronomio. Proverbio 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Santiago 2:15-16. Si un hermano o hermana no tiene ropa y carece de sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentados, saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve que tú digas que es tu hermano? Yo no puedo decir, me dice, viene, me toca la puerta, mira, me estoy muriendo de hambre. Vamos a orar, mi hermano. Señor, súplele. Respuesta de Dios: voy a ir a calentar la comida. ¿Ustedes me comprenden? Es trágico, mis amados hermanos, que nos reunamos a oír la palabra de Dios y que nosotros no practiquemos lo que dice la palabra de Dios. Lo que hace aquí el Señor a través de su palabra es sacudir las motivaciones de por qué damos o por qué a veces no damos. La consecuencia del no compartir es el endurecimiento del corazón. La falta de generosidad nos lleva a indiferencia, a egoísmo o a ser corruptos. Porque a veces damos dinero a personas para comprar favores políticos, económicos, sexuales. Y eso es pecado contra Dios. Consecuencias del no compartir. La ruptura de la comunión. Si yo veo que en mi iglesia nadie se acuerda de mí, todo el mundo anda bien y yo ando en necesidad, pues no solamente su corazón se ha endurecido, la maldad de ustedes hace que mi corazón también padezca. Queridos hermanos, la desobediencia y rebelión es ignorar el llamado que Dios hace. Porque lo que tú tienes fue dado por gracia. Porque Dios te bendijo, Dios te dio un trabajo, te dio dones, te dio talentos. Lo que es tuyo no es tuyo al final.
Y finalmente la Biblia dice que perderás la bendición. No compartir cerrará las puertas, porque Dios bendice al dador alegre y maldice a aquel que es corrupto y da para su conveniencia. Tercer punto, y no sé por qué ese reloj se acabó. Se le acabó la batería, creo. La iglesia, nuestra familia, para crecer. Rápidamente, espero en 10 minutos terminar. El principio de la iglesia, queridos hermanos, es reunirnos como hermanos, invocar a nuestro Dios, ser una ofrenda a Dios. Cuando, queridos hermanos, venimos a la iglesia, la Biblia dice que nos presentamos en sacrificio santo, vivo y agradable a nuestro Dios. Y eso es nuestro culto racional. Lo hacemos en dos perspectivas, la individual, vertical hacia Dios, y colectiva, porque todos invocamos al mismo Dios. Y esto es muy importante. Dios hace que la iglesia se mantenga unida, en una estrecha relación entre aquellos que son hijos de Dios. Tal como Pablo dice, volvamos a Colosenses capítulo 4, versículo 16. Dice, y cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que los de la Laodicea la leáis también vosotros. ¿Qué es lo más hermoso que podemos compartir con los demás? Pues lo que Dios nos dejó como mensaje. El camino de la salvación, ¿cuál es? Cristo. Cristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros no podemos convertir a nadie. El que convierte es Dios, el que salva es Dios en Cristo Jesús por el poder de su palabra. Y Pablo estaba tan seguro que lo que él estaba escribiendo era palabra de Dios, que le dice, leanla ustedes, ahora la llevan a la otra iglesia y la llevan a la otra iglesia y todos nos edificamos para que todos crezcamos en ¿qué? En la palabra del Señor. ¿Cuál es el motivo de reunirnos? No es solamente para pasar un buen tiempo, para saludarnos, para compartir y ser generosos. Es para crecer juntos en número y en fe. Recuerden que hay algo que el Señor Jesús pidió al Padre, que sea aumentada la fe de los discípulos. Dice, si ustedes tuvieran la fe como un granito de mostaza, que es el granito más pequeño que hay sobre la tierra, dice, ustedes podrían mover montañas. ¿Por qué a veces nos va mal en la vida? Entramos en desánimo, andamos con tristezas en el corazón. Sencillamente porque desconfiamos de Dios. ¿Por qué los discípulos se angustiaron en la barca? Hombres de poca fe. Vieron milagros poderosos. Alimentar 5,000. Bueno, 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Sacar demonios, sanar leprosos, sanar ciegos, andar paralíticos. Y no pudieron estar en calma frente a una tormenta. Y el Señor Jesús le dijo, hombres de poca fe. ¿Tenemos que crecer? Claro que sí. Ellos anduvieron 3 años con el Señor Jesús y seguían siendo hombres de poca fe. ¿Cómo lo sabemos? A Cristo lo clavaron en la cruz. Y ellos corrieron como si el barco se hundiera. Tan asustados estaban que pagaban escondedero por cada peso. El Señor Jesús los encontró, unidos en oración, escondidos dentro de un cuarto. No estaban predicando. No estaban haciendo lo que Dios los llamó a hacer. No habían crecido en fe. Pero cuando Él se les apareció resucitado, ellos realmente crecieron en fe y empezaron a dar testimonio de que la vida venidera es mejor que esta vida. Queridos hermanos, nuestra iglesia por eso no se puede quedar sola.
Queridos hermanos, yo quiero avisarles que el deseo del consistorio es este año orar por todos los hermanos que caminan a media tinta, a medias ganas. Llegan tarde al culto, a veces vienen, a veces no van. Y queridos hermanos, queremos que sepan eso. Vamos a orar por todos y cada uno de ustedes. Y si no es necesario la oración, los llamaremos para decirles cómo los ayudamos. Porque tenemos que crecer en fe, tenemos que ser testimonio del amor de Dios, que somos familia de Dios. Si usted como padre ve que sus hijos llegan tarde, que no saben que dónde están, se les desaparece, ¿usted qué hace? Se preocupa. Usted no dice, él sabe defenderse o ella sabe defenderse. Tú lo has dicho, Sensei, pequeños saltamontes. La importancia de crecer y ser santificados, dice 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y en el contentamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento en la fe está centrado en conocer profundamente a Cristo. ¿Y cómo tú sabes que has crecido en fe? Cuando tu conducta cambia, cuando tus prioridades cambian. Pero si eres el mismo, desde que has llegado a la iglesia, pues tenemos un problema o de enanismo o de que algún miembro de nuestra iglesia no está. No, perdonando a los hermanos que Dios no les ha permitido crecer mucho. Pero si la cabeza crece así y el cuerpo sigue así, ¿eso es un problema de salud o no es así? Entonces, si los pastores, los ancianos, los diáconos están creciendo en su teología, en su compromiso, ¿qué esperamos del cuerpo? Que también crezca, que también se comprometa, porque tenemos un mismo Dios y somos familia de Dios. Y yo les voy a decir algo, mis amados hermanos. Miren, estamos en un devocional en la casa del presbítero Otto. Hemos pasado Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y siempre que las cabezas fallan, viene disciplina a todo el cuerpo. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser realmente una familia de fe y ver un acto de amor que nos estamos cuidando los unos a los otros. Según de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:17, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren, queridos hermanos, como familia de Dios, o cambiamos, o cambiamos. Y si somos hijos, nuestra vida tiene que ser una manifestación del poder de Dios en nuestro corazón. Porque yo puedo decir con la boca, Señor, santo, santo, glorioso es tu nombre, y seguir actuando y viviendo como un impío. ¿Saben cómo se llama eso? Esquizofrenia espiritual. Porque confieso en Dios Todopoderoso y me sigo comportando como el diablo. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Todo bebé, yo no sé, ustedes han visto y han visto hace poco a Emma y a Iván. Yo les pregunto a estas mamás, ¿qué hacían los bebés en cuanto nacieron y los tenían cerca de ustedes? ¿Por qué lloraban primariamente? Querían leche. Y ellos tienen un reloj biológico que cada hora... ¿Y por qué lloraba? Porque quiere leche. ¿Sí quiere leche? Ah, bueno. Yo también quiero leche, pero ya no de la mamá. Quiero de la palabra de Dios.
Porque aquel que ha nacido de nuevo desea alimentar su alma para poder crecer. ¿Cómo crecemos en número? Porque predicamos el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, cuando la carta haya sido leída entre vosotros, hace también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y los de la Odisea lean también vosotros. O sea, Pablo le escribió a los laodicenses. ¿Dónde está esa carta? No lo sabemos. No está en la Biblia. Pero ellos compartían, eran unidos. Las cartas dirigidas eran la palabra de Dios, con la cual ellos podían crecer, ser santificados. Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Me entendieron? ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Dejen de ser ignorantes. Hagan caso. Entiendan, lo leo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si yo tengo que renovar mi forma de cómo estoy viviendo, me estoy conduciendo, es porque estoy andando bien o mal. Mal. A este mundo no le interesa nada de eso. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queridos hermanos, cuando tú creces, cuando tú eres santificado, eso se refleja en tus decisiones, en tu conducta, cómo hablas, cómo te vistes, cómo te comprometes en la iglesia. Hay un solo día que Dios nos dice que guardemos, y es el día del Señor. No es una hora, no son 2 horas, es todo el día. Y miren, queridos hermanos, la Biblia dice que desde el pastor tiene que ser ejemplo, los ancianos tienen que ser ejemplo, los diáconos tienen que ser ejemplo, y los miembros de la iglesia son ejemplo, porque somos luz y sal al mundo. Déjense de religiosismos mentirosos. Los fariseos pensaban que porque diezmaban y ofrendaban y habían nacido judíos eran salvos. Y el Señor le dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera parecen que están bien, pero por dentro huelen a podrido. Muertos en sus delitos y pecados. Queridos hermanos, el pecado mata. Y la santificación rompe el dominio del pecado en nuestra vida. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de justicia, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Las consecuencias de no querer crecer. O sea, una persona que diga, si me vuelven a llamar me voy, porque yo vivo como quiero. Está viviendo una ilusión de la fe. No es cristiano. Se está alejando de Dios. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Será ineficaz en su vida. Todo lo que haga es como recoger con las manos abiertas. Solo verá pasar el dinero, pasar la vida, pasar la salud, y todo lo perderá. Y nos habla la Escritura del riesgo de la apostasía. ¿Saben lo que es apostasía? Volverse atrás, volverse al mundo. En la vida de la familia de Dios, el crecimiento es natural. Es a través de una enseñanza bíblica sólida, continua. Para eso hay que leer la Biblia. Hay que amar leer la Biblia. Hay que tener espacios de discipulado, de mentoría. El único trabajo que hace el pastor es predicar. Y cuando llega a visitar es compartir el Evangelio. El resto es añadidura. Las prácticas como la oración, el ayuno, el estudio bíblico son parte de nuestra fe, sí. Pero nosotros lo que más tenemos que rogar es aprender a dar cuentas. Tu conducta dice cómo está tu salud para con Dios. Queridos hermanos, somos familia de Dios y estamos unidos a Cristo para saludarnos, para compartir, para crecer juntos como cuerpo de Dios, para ser santificados y vivir en sintonía con el corazón hermoso de nuestro Dios. Amén. Amén.
Vamos a dar gracias al Señor.